En el artículo revisado se detalla y fundamenta la petición de la reevaluación de los límites permisibles de plomo y arsénico. Está hecha hacia la FDA debido a que eliminar la contaminación por metales es uno de los objetivos de interés público. Esto se debe a que hay una mayor sensibilidad demostrada de los niños y bebés a los compuestos tóxicos, que en este caso son neurotóxicos. Vamos a empezar explicando un poquito sobre estos metales pesados, por ejemplo el arsénico. El arsénico es un elemento natural presente en el agua, aire y suelo, pero en su forma inorgánica es altamente tóxico. La principal fuente de exposición es a través del consumo de agua contaminada, además de alimentos preparados o cultivados con esa misma agua. También puede encontrarse en algunos procesos industriales, alimentos y tabaco. El arsénico, eh, si llega a tener una exposición prolongada, puede causar intoxicación crónica, lesiones en la piel y distintos tipos de cáncer, desde vejiga, pulmón y piel. Además, se relaciona con enfermedades crónicas no transmisibles como la hipertensión y diabetes. La exposición durante el embarazo y la primera infancia afecta el desarrollo cognitivo, la memoria y la inteligencia. Esto debido a que este compuesto puede atravesar la barrera hematoencefálica y la placenta, afectando al cerebro fetal y al de los niños en desarrollo. El arsénico altera el metabolismo celular y genera estrés oxidante. Se une a grupos sulfidrilo de proteínas y enzimas, afectando funciones esenciales de las células. Imita al fósforo con reacciones metabólicas, inhibe enzimas mitocondriales y de producción de energía, además interfiere con mecanismos de reparación del DNA, incrementando las especies reactivas de oxígeno. El plomo se encuentra de forma natural en la corteza terrestre. Las principales fuentes incluyen pinturas, polvo contaminado, agua, suelo contaminado, juguetes, cerámica, cosméticos, remedios tradicionales y algunos alimentos o dulces importados. Los niños son el grupo más vulnerable porque absorben el plomo con mayor facilidad. La exposición al plomo puede causar daños cerebrales permanentes, problemas en el aprendizaje y alteraciones de la memoria, retraso en el desarrollo y dificultades de comportamiento y disminución de la inteligencia. El plomo desplaza minerales esenciales, uno de ellos es el calcio. Esto altera la comunicación neuronal y múltiples procesos celulares. Al limitar al calcio, inhibe las enzimas de síntesis del grupo hemo. Esto produce una acumulación de metabolitos tóxicos en la sangre. Además, altera neurotransmisores y canales iónicos, produciendo estrés oxidante y daño en las mitocondrias. El consumo de arsénico altera el metabolismo y la metilación del DNA, asociado con retrasos en el neurodesarrollo de los niños. Además de esto, se ha demostrado que los alimentos orgánicos, además de los inorgánicos, pueden llegar a ser inseguros. Esto se debe a la presencia de estos metales en distintos puntos de la cadena de producción de estos alimentos. Un ejemplo de ello es en un estudio que se evaluaron los niveles de plomo en huevos recolectados de granjeros en áreas metropolitanas, se encontró que su nivel era muy grande. La exposición temprana en la vida a elementos tóxicos puede influir directamente en el crecimiento de los niños, además de que afecta su neurodesarrollo, siendo estos factores de riesgo para ser diagnosticados en un futuro con discapacidades de desarrollo. Se hicieron revisión de diversos alimentos destinados al consumo de niños y se encontraron las siguientes cantidades de metales pesados en ellos. En 105 muestras de cereales infantiles se encontraron 85 partes por billón. Esto incrementaba el límite legal de 10 partes por billón. Esto en cereales de arroz para bebés y galletas de dentición. Se analizaron 500 productos de comida, incluyendo fórmulas infantiles, cereales, frascos de comida, bolsas de comida, jugos y bebidas para niños pequeños, además de refrigerios. En estos se encontraron que el 65% de los alimentos para bebés tenían niveles detectables de arsénico, el 36% tenían niveles detectables de plomo y el 58% tenían niveles detectables de cadmio. Un análisis de 2.164 muestras de comida para bebés identificó plomo en el 20% de las muestras, el 89% de los jugos de uva, el 67% de los jugos de frutas mixtas y el 55% de los jugos de manzana, además de un 45% en los jugos de pera. Además de esto, se ha encontrado arsénico en alimentos provenientes de Bélgica, Argentina, Corea y España. La absorción gastrointestinal en los niños.
La absorción se produce por medio de dos mecanismos. Esto en el caso del calcio. Estos son paracelularmente, que es a través entre las células, lo que también puede facilitar la entrada del plomo, ya que este también entra por medio de los canales de calcio presentes en la membrana celular, y transcelularmente a través de las células, lo que probablemente permite la entrada del plomo. A pesar de que en esta etapa los niños cuentan con sistemas gastrointestinales desarrollados, la cinética de absorción es muy distinta comparándola con la de un adulto, siendo que los niños tienen una absorción 5 veces mayor que un adulto. La mayoría de los compuestos de plomo son poco solubles en agua a un pH neutral, mientras que se liberan más en medios ácidos. Es por esto que el plomo ingerido en alimentos sólidos en bebés tiene una biodisponibilidad diferente a la del que es ingerido ya disuelto en un líquido como los jugos. Durante los periodos de ayuno tiene una mayor absorción del plomo debido a la falta de competencia por las vías de absorción. La influencia del estado nutricional. Los niños expuestos al plomo, su ingesta dietética de calcio se asocia inversamente con los niveles de plomo. A pesar de esto, una ingesta de calcio por encima de la recomendada tiene poco efecto en el cambio de los niveles de sangre de plomo. Niños con ingestión previa de plomo pueden llegar a acumular este compuesto en los huesos, teniendo un mayor riesgo de liberación prolongada hacia la sangre si es que llegan a tener alguna deficiencia de calcio, renovando la neurotoxicidad de este compuesto. La edad es un factor de riesgo crítico. La prevalencia de envenenamiento por plomo en niños es mayor en 18 a 30 meses de edad. Esto se atribuye al comportamiento oral no nutritivo de este grupo etario. Es una conducta que tienen de llevarse muchas cosas a la boca, a pesar de que no sean alimentos, incluso pueden ser, como se mencionaba, juguetes con pinturas que contengan plomo, entre otras cosas. Se debe limitar la exposición del plomo a través de los alimentos. Esto debido a la diferencia de la biodisponibilidad del plomo ingerido. Esto por los límites de exposición permitida deben ser más bajos en los niños. La FDA estableció un límite de 3 microgramos al día para niños y 12.5 microgramos al día para los adultos. Hay una preocupación muy grande en cuanto al etiquetado nutricional de los productos. Esta se debe tomar en consideración debido a que un tercio de los consumidores leen las etiquetas parcial o completamente. Además de esto, la información de los neurotóxicos como el plomo o el arsénico no se indican en los envases. Esto hace que sea necesario reevaluar estos parámetros considerando los factores que ponen en mayor riesgo a los niños. Problemas intelectuales y conductuales. Los impactos neurotóxicos y letales del envenenamiento por arsénico en este caso ocurren después de ingerir aproximadamente 60 miligramos de arsénico, además de generar discapacidades intelectuales y enfermedades neurológicas. El arsénico inorgánico y el metilado atraviesan la placenta, evidenciando un mayor riesgo de exposición fetal y efectos teratogénicos, además neuropatías de desarrollo. La química del arsénico es compleja y su toxicidad depende de la forma específica de exposición. Además, esta puede llegar a ser asintomática, representando un riesgo para la salud latente a lo largo de muchos años, haciendo que la identificación de sus vías de absorción sea un poco más difícil a comparación que la del plomo. A causa de esto se han diseñado ciertas intervenciones y mecanismos de protección contra el daño que generan estos metales en el organismo. Se ha estudiado el impacto del arsénico en la alteración de las caspasas apoptóticas y enzimas antioxidantes. Esto genera un gran estrés oxidante. Para ello se administra calcio, selenio y magnesio, minerales que son protectores de estas sustancias, además de zinc en el caso del plomo. Las vías de estrés oxidantes son similares entre estos dos metales y en esencia son susceptibles a intervenciones de tratamiento. Por otra parte, existe preocupación en la postura que pueda llegar a adoptar el gobierno, en la cual confíen en los sistemas actuales, los cuales ya se ha demostrado que son no aptos para las nuevas evidencias científicas y que no consideran que hay una situación real de riesgo para la población infantil.
Y entonces es así como se llegan a asignar recursos en otros programas, generando un sentimiento de desconfianza pública hacia el gobierno, además de a las corporaciones fabricantes de los alimentos, porque ellas están respetando los límites que el gobierno estableció, pero ya se ha demostrado que no son seguros para los niños. Esta es una imagen que es una propuesta de cómo debería llevar el proceso de evaluación y identificación de los riesgos en la cadena productiva de los alimentos, siendo que se deben realizar pruebas al inicio y al final del procesamiento de los alimentos. Estas revisando el origen de las fuentes de los alimentos, las líneas base, preprueba antes del procesamiento y fabricación y después del procesamiento de los mismos, además de un etiquetado de advertencia generado que sea específico para ciertos grupos de edad, esto en alimentos y bebidas vendidos en las tiendas o en línea, para que sean seguros para el consumidor que llegan a ser lactantes, infantes o niños. En conclusión, es responsabilidad del gobierno proteger la salud pública mediante regulaciones de seguridad efectivas y garantizar que todas estas se cumplan. Esto plantea la necesidad cívica de contar con un sistema de controles y equilibrios más sólidos, respaldado en conocimiento científico actualizado de los efectos de los elementos tóxicos en los niños. Además de reconocer que los productores y vendedores de los alimentos comparten la responsabilidad de la seguridad de sus productos. Por esto es imperativo monitorear y analizar de manera confiable las exposiciones a elementos tóxicos en los alimentos y bebidas, y más aún cuando estos son dirigidos hacia niños y usan estrategias de mercadotecnia que a veces llegan a ser un poco engañosas o que no revelan realmente qué es lo que contienen sus alimentos. Tienen que respetar los límites establecidos que se basen en estudios científicos relacionados a la ingestión con los resultados de salud tanto para el plomo como para el arsénico. Además de que los proveedores de atención primaria son parte esencial para ayudar a comprender cómo limitar los riesgos de la exposición a elementos tóxicos a través de esfuerzos de divulgación educativa y tamizaje de biomarcadores, implementando de manera constante estas herramientas, garantizando un estado de salud óptimo para los niños.